Doctor Moisés Gómez Reina, bienvenido. Qué gusto saludarte y que estés ahora presencialmente aquí con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Ya viste, el Arturo ya, ya fue nombrado por todo el Politburó de En Contexto como embajador plenipotenciario de Sonora ante el mundo, ¿no? Ahorita se reportó desde Kiev, ya tratando de calmar los Bien ánimos reconocido. con lo que pasó con Zelensky ayer en el despacho Oval. Oye, la verdad es que esa expresión que utilizó Arturo De Magaña emboscada. es Fue una emboscada, emboscada. porque, o sea, realmente estamos viviendo épocas de algo nunca visto, ¿no? Absolutamente. Sí. Este, entre J.D. Vance y Trump, con la barrera de contención de los medios enfrente, pues Imagínate, pero es que es lo que le decía Arturo, como fenómeno de comunicación política es muy interesante, ¿eh? Viven de eso ellos, estos personajes viven de eso, viven de alimentar su poderío, conmigo te tienes que doblar aquí me vienes a obedecer, la pregunta es es muy una cosa sencilla, ¿de impresionante, qué quería que le dieran las gracias? ¿Por perder territorio? Exactamente. ¿Por perder recursos? ¿Por impedir que haya fuerzas europeas en Ucrania? ¿De qué querían que le dieran las gracias? Es un absurdo. En fin. A ver, oye, pero aquí traemos nuestras propias taras, nuestros propios broncas, nuestros propios problemas. Nuestros Sí, propios absurdos. sobre todo, me hiciste recordar aquella frase de si quieres eh, conocer a México, hazlo desde el surrealismo, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te Sí, cómo acuerdas? no. Bueno, nepotismo sí, pero hasta el 2030. Y ya veremos de aquí a allá. Ya veremos de aquí a allá. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Me llamó muchísimo la atención cómo le corrigieron la plana a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, los mismos aliados, y pongo aliados entre comillas, de Morena, Verdes, algunos actores de Morena diciendo, no, a ver, ahorita olvídate de eso del nepotismo, a grado tal que tuvieron que instrumentar una estrategia subiendo a la presidenta del partido a decir estamos de acuerdo con la presidenta de la República de que sí sea el 27 y Morena no va a postular cargos donde el nepotismo se deje ver. Algunos gobernadores como Durazo también salieron a decir acá no va a haber, en fin, es todo un tema, ¿eh? Bueno, sí, primero yo creo que habría que ponerlo en contexto. No es la primera que le echan para atrás a la presidenta. Cuando se iba a elegir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues era evidente que Nacheli Ramírez era el perfil de ella, el perfil de ella, porque además de haber sido durante 5 o 6 años la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues era una persona pues muy identificada con el perfil de ella de raigambre y de historia. Segundo, cuando el 12 de diciembre suben la reforma del Infonavit y se da este diferendo desencuentro entre Ricardo Monreal y Adán Augusto, donde se dieron exhibida los dos, pues lo que hacen es también postergar ese tema. Tercero, este tema del nepotismo es la primera iniciativa que por Claudia Sheinbaum manda al Congreso. Ese es un buen dato. Es la Y primera de ella, de ella. Te voy a decir que no por qué. traía el tufo del No, anterior. exactamente, porque Sí, todas las demás que venían sí. Traían la de rúbrica del la anterior. rúbrica del 5 de febrero del Sí, 2024, que fueron sí. las que presentó allá en el Teatro de la República el expresidente López Obrador. Y cuarta, ese tema del ISSSTE que está levantando ámpula, lo que ha hecho es darle marcha atrás también por una falta de operación política. Sí. Aquí lo que estamos viendo son 3 aspectos fundamentales en el tema de nepotismo. A partir de ellos, que le entramos a lo anecdotario, pero número uno, hay una falta de oficio para sacar las cosas que le encarga la presidenta al Congreso. Me parece que el privilegiar algo, si estamos hablando de que la 4T tiene algunos segmentos entre que hay expriistas, expanistas, experredistas, uno que otro emesista que de repente se escapa por ahí, lo que sí tenemos que decir es que también tiene
un buen grupo de gentes que vienen de la izquierda y que necesariamente tendrían que estar apoyando cosas de izquierda. Dos, me parece también que hay un interés de privilegiar temas territoriales, patrimoniales y personales. Y esto pasa por el tema de la CNDH y pasa por el tema del nepotismo. CNDH, ¿por qué? Porque la señora Piedra, pues representa más los intereses de un segmento que está muy identificado con López Obrador. Y en el tema del nepotismo, pues representa más los intereses de Ricardo, mejor conocido como el Pollo Gallardo, que es el gobernador de San Luis Potosí, Sí, que claro. quiere que su esposa en el PBM sea la gobernadora. Senadora, ¿no? Félix es senador actualmente, Félix Salgado Macedonio, pues sustituye a su hija. Y Saúl Monreal, el tercer hermano Monreal que gobierna en Zacatecas. Bien. Sí. Y tercero, Jesús, al final lo que estamos viendo es que no hay una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Dicen primero los pobres, y en el tema del Seguro Social y en el tema del ISSSTE, precisamente a los primeros que van a perjudicar son a los pobres. A lo mejor, y si es congruencia con lo que están diciendo. Pero creo yo que este revés en el nepotismo, aunque Luisa María Alcalde modifique los estatutos de Morena, pues cualquiera que promueva un JDC, un juicio de protección de sus derechos políticos electorales ante el tribunal, le van a dar la razón, porque nunca puede estar un estatuto por arriba de la Constitución. Así es. Y si la Constitución te dice que hasta el 2030 no tienes por qué obligarlos a hacerlo en el 2027. No creo que si a 5 o 6 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, estos amigos, salvo que ocurra algo realmente extraordinario, dentro de 2 años vayan a respetar una línea que se esté marcando desde Palacio Nacional cuando se ve que no se está respetando ahorita, Jesús. Oye, tengo que hacer la pausa, Moisés, de los 15 minutos. Vamos a regresar. Me gustaría regresar con esa idea de si es falta de oficio político o si realmente tiene resistencias adentro y no le quieren sacar las cosas como ella dice. Pero vamos a la pausa y regresamos. Estoy conversando con Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho, y los temas que vamos a tratar pasan por los 3 aspectos, por la economía, por el derecho y, por supuesto, por el análisis político. Y estamos platicando aquí en el estudio con Moisés Gómez Reina, estamos analizando la propuesta esta que mandó la presidenta para reformar la Constitución y meter el tema del no al nepotismo cuando se trate de cargos públicos, de elecciones para cargos públicos. Yo le decía ahorita en el corte a Moisés que esa iniciativa queda de ver porque pues de muy poco sirve que pongas ese candado si cuando llegan al poder inundan de familiares, de amigos, de compadres y le dan la razón a aquel Paz que más que histórico fue profético en el ogro filantrópico, escrito a finales de los 70s, que decía que la clase política de aquella época, priista, partido único, cuando Octavio Paz hacía aquel análisis de la filosofía política de la época, a finales de los 70s, pues se nutría, decía, es una ósmosis, decía, ¿no? Donde compadres, amigos, familiares se renuevan cada 6 años que llegan al poder los nuevos presidentes. Vamos viendo lo mismo, con los gobernadores pasa lo mismo. Y familias hay, alcaldes, Batres, Tadei, y como dicen ustedes, los académicos, et al. A ver. Pues sí, mira, a mí me parece que pudiésemos verlo desde la otra óptica, óptica un poco más profesional. Porque a lo mejor me voy a recordar, y te recordarás algunas familias que tienen un gran médico, un gran abogado, un gran sacerdote. Por ejemplo, me recuerdo los Sepúlveda Amor, la familia Sepúlveda Amor. Bernardo era un gran diplomático. Eduardo era un gran académico. La familia también hay familias como los Moctezuma Barragán. Los Labastida en su momento. Los Moctezuma Barragán, hay uno que es un miembro distinguido en el Vaticano. Ah, sí, cómo ¿sí? no. Hay un gran médico, Moctezuma Barragán.
y el embajador, embajador, o sea, entonces hay familias en donde realmente la fuerza de formación que los propios padres generaron hicieron grandes profesionales en toda la familia. ¿Pero qué me dices de la ministra del Pueblo, bueno, sí. Que la gran formación que pero tiene. está bien. Y ahorita... Hasta ahí buen argumento, mi querido. No, a ver, pero es que no te puedes decir... Digo, no voy a defender ni a Batres, ni a la ministra del Pueblo. No voy a defender a los alcaldes, ni a los cadeños. No, hay niveles. Pero déjame decirte, pero también hay pocos que son los menos. No, absolutamente de acuerdo. Casos de familia. Entonces, frente a eso, lo único que tienes que hacer es profesionalizar esto. Duda. Entonces, establecer una ley, una reforma constitucional en donde todos los que quieran aspirar a un cargo tengan un piso mínimo que cumplir y un techo máximo que alcanzar. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. O sea, porque ahorita, y me lo preguntabas tú, no voy a revelar la consulta que me hiciste, obviamente, pues no soy ni Putin, ni J.D. Vance, pero me parece que hay gente que está en esos cargos por otros méritos. Estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, hay que profesionalizarlo también. Yo sé que no todos son Sepúlveda Amor, ni Moctezuma Barragán, ni nada de eso, pero sí hay familias que tienen hijos que son muy talentosos, y muchos que pueden tener la aspiración legítima de hacerlo. Bueno, me parece que hay que profesionalizarlo, pero sí hay un abuso, pues con los alcaldes, con los Batres, con los Tadei, con una gran parte, como también lo hubo en el pasado, Jesús. Sin duda. Como también lo hubo en el pasado, y hay que reconocerlo. Pero perdón, hay una acotación, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hubo en el pasado con el PRI, hubo en el pasado con el PAN. Pero esto llegaron a purificar la vida pública, pues. O sea, los golpes de pecho, y eso por un lado, y en el discurso que se dan, y por otro lado es la izquierda, maestro. Sí, claro. Eso es entre comillas, ¿eh? Sí. Yo estoy dispuesto a discutir con cualquiera que lo que gobierna en México no tiene mucho que ver con la izquierda, no puede ser y menos en Sonora. A ver, no puede ser la izquierda un gobierno que proponga la militarización de la vida política o de la vida económica del país. Así es. No puede ser de izquierda alguien que no defiende los derechos humanos. No puede ser de izquierda gentes que estén escondiendo la protección de las causas de los derechos humanos. Sin duda es el caso. Como no puede ser de izquierda, sin duda son de izquierda, y entra un poco el tema de la reforma energética. Échale, es el segundo tema que traemos. Porque al final, yo creo que las 1,150 páginas que corresponden al paquete de la reforma energética se basan en dos cosas fundamentales. Uno, en transitar de un modelo de competitividad en donde el que produzca menor costo se le compra la energía, a un modelo de prevalencia de las empresas del Estado. Es decir, el principal interés de esta reforma por parte del gobierno, por parte del oficialismo de Morena, es dotar de fuerza y dotar de control a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, que son dos empresas que están quebradas prácticamente. Así es. Pero ese es el primer planteamiento. El segundo es que las empresas requieren energía abundante para invertir. ¿Ya viste el reporte del nearshoring tan famoso? Nunca aprovechamos el nearshoring nosotros porque nunca tuvimos energía abundante. La sociedad requiere también, o los consumidores, las familias requieren energía barata. No es posible que en Sonora tengas una planta generadora fotovoltaica que ha sido llevada por parte del gobierno en promoción en Davos, en los Emiratos Árabes, en Japón, en todos lados, y que aquí una gente que es vecino de la planta fotovoltaica reciba recibos, valga la expresión, que no corresponden con el costo de generación de la planta de energía. Pero vámonos más. Sonora desde el 2012 tiene un gasoducto que le permite tener dos plantas de ciclo combinado, una que está en Puerto Peñasco y otra que está en Guaymas, que junto con la fotovoltaica reducen cerca de 45% el costo de la generación de energía.
Sin embargo, los hogares Eso no sonorenses se refleja ahí. no tienen Sí, una reducción en el así costo del es. 45%. Entonces, lo primero que haces es darle fuerza a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex para que tengan el control unos en la generación, en la transmisión, en la transformación y en la distribución de energía, y otros que tengan la posibilidad de explorar, extraer y eventualmente refinar, Así que es. es uno de los peores negocios que tiene México en el caso de petróleos mexicanos. Y hay casos ejemplares, o sea, realmente del total de la energía que se genera, el 81% de las empresas establecen que tienen fallas en la obtención de energía oportuna para sus procesos ¿Qué porcentaje? industriales. Perdón, el 80, fíjate, 81.6%. fíjate. 91% de los parques industriales en el país Ajá. han reportado afectaciones de oferta de energía eléctrica. Es decir, tú preguntas a los parqueros a los desarrolladores de parques industriales en el país y te dicen, bueno, lo que las empresas me piden son espacios en los parques industriales, pero yo no puedo seguir avanzando porque tengo afectaciones en el 91% en la proveeduría de energía eléctrica. Pero vámonos a los domésticos, o sea, la gente también en sus casas se queja, por ejemplo, 1 de cada 5 personas no está satisfecha con la energía eléctrica, vienen cortes, vienen cambios en el voltaje que afectan tus aparatos, se te echa a perder un refrigerador, un mini split. Así es. En Chiapas, Campeche, Querétaro, Veracruz, 1 de cada 3 personas está inconforme. Y es que el tema es que López Obrador dejó de invertir en generación, le puso ahí una barrera a los privados para que sigan generando, puso un tope en la transmisión, puso un tope en la distribución y puso un tope en la transformación. Y hoy seguimos, y hay que decirlo, hay cosas positivas de esta reforma, como aumentar de 0.5 a 0.7 megabytes en generación distribuida para que los particulares puedan tener sus paneles solares. Y en todo lo que tiene que ver con autoconsumo se aumenta a 20 megawatts. Importante, sin duda, pero que siga controlando el Estado. Ajá. La generación, la distribución, la transmisión, la exploración, la explotación y la refinación, sin una participación abierta del sector público que es más competitivo, me parece que es absurdo. Me parece que debe de haber tanto gobierno como sea necesario en el tema de la energía y tanto Iniciativa participación de la sociedad y la iniciativa privada como sea posible para reducir los costos. Sí. Completísima tu explicación, como siempre. La iniciativa fue aprobada en el Senado y va a la Cámara de Diputados, ¿correcto? Es correcto, esta semana se revisará. Y ahí sí no le van a mover ni una coma, yo creo, ¿no? Yo creo que no ahí. Me preguntabas tú sobre falta de oficio. Me parece que hubo mucha falta de oficio en el tema del ISSSTE y del Infonavit. Me parece que hubo mucho interés de segmentos. En el otro. En el tema de la CNDH, sin duda, y en el tema del nepotismo. Ahora, tú hacías una precisión importante, decía, por más malabares que hagan, por poner en reglamentos, en estatutos del partido, si la norma es la superior y es la Constitución, ahí no hay vuelta de hoja. Ahora, hay otro detalle. ¿Qué pasa si Evelyn Salgado renuncia, ponen un interino y entra después su papá? Ahí ya no es directamente nepotismo de acuerdo a la norma. Mismo caso de Saúl Monreal y mismo caso del gobernador de San Luis. Porque ellos fueron electos. O sea, ellos fueron gobernadores electos, los otros serían sustitutos. ¿Sí? O sea, no le aplicarían. Digo, también me platicaban por ahí la posibilidad de que Saúl Monreal, en lugar de ser postulado por Morena, fuera por el PT. Pues sí. Y Evelyn no soy del mismo por el partido. PBM y la otra por Morena. No, me parece que el tema al final del día se termina llamando nepotismo. Totalmente de acuerdo. Moisés, te agradezco mucho, como siempre. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te podemos seguir? @Gómez Reina en X. Agradecido, Jesús. Y qué gusto que hayas venido acá al estudio ahora. Que me dé este espacio aquí para venir a platicar de cosas que pasan. Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Igual para ti. Gracias. Vamos a...